vamos a ver las sangrías. Las sangrías son estos triangulitos que hay aquí en la regla, que son, esta de arriba es la sangría primera línea, este triangulito de abajo es la sangría francesa, este cuadrado es la sangría izquierda y este otro triangulito de la derecha pues es sangría derecha. Bien, vamos a comprobarlo, cómo trabajan, que es de la siguiente forma. Si yo estoy situado en un párrafo y muevo la sangría primera línea, pues solo sangra la primera línea de ese párrafo. Solo mueve la primera línea del párrafo. Si estoy en este párrafo, en cualquier letra, cualquier palabra, en cualquier posición de este párrafo, pues sangrará la primera línea de ese párrafo. Si tengo todo seleccionado, pues sangra la primera línea de todos los párrafos, o sea, de cada párrafo que tengo. Párrafos, pues son, cada vez que doy un enter es un párrafo nuevo. Si ponemos aquí el mostrar todo, cada vez que hay una marca de esas, lo siguiente es otro párrafo. Bueno, entonces lo que hace es mover la primera línea de cada párrafo. Bien. Esta otra, la sangría francesa. Bien, la sangría francesa lo que hace es mover todas las demás líneas que no son la primera. O sea, todas las líneas, excepto la primera, de los párrafos que tenga seleccionados. Bien, esta sería primera línea y esta sería francesa. El que hay debajo, el cuadradito, sangría izquierda. Sangría izquierda lo que hace es mover sangría primera línea y francesa a la vez. ¿Vemos? Los mueve a la vez. Se mueven a la par. Y sangría derecha, pues lo que hace es mover por la derecha. Sangrar por la derecha. Bien, solo, como he comentado, solo trabajan en el párrafo en el que estás. Esto quiere decir que el primer párrafo yo le puedo dejar así. El siguiente párrafo yo le puedo dejar así. El siguiente párrafo lo puedo dejar así. Cada párrafo de una forma. El siguiente pues así. Y el siguiente pues así, por ejemplo. Entonces cada párrafo podríamos colocarlo de una forma. Entonces se ve los párrafos, cada uno está sangrado de una manera distinta. Bien, las sangrías se pueden mover desde la regla, pero probablemente el día del examen nos pongan medidas. Si nos ponen medidas, quiero decir que no son números como hay aquí, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2. Puede ser 1,12, 2,56. Bueno, entonces sería de la siguiente forma. Picamos aquí, en párrafo, y entonces aquí están las sangrías, si se quieren poner con medidas. Esta sería la sangría izquierda. Esta sería la sangría primera línea o francesa. Y aquí sus valores. Y esto sería la sangría derecha. Entonces habría que apuntar aquí las medidas que nos indican en las instrucciones de la prueba o del examen. Aquí tenemos primera línea y francesa. Y aquí izquierda. ¿Cómo se hace? Bueno, pues es lo siguiente. Por ejemplo, voy a trabajar con este último párrafo. Este último únicamente. Por ejemplo, yo quiero que la sangría izquierda esté en el 1. O sea, esta en el 1 y esta en el 2,5. ¿De acuerdo? En el 1 y en el 2,5. Y esta, por ejemplo, en el 14. O sea, quiero esto. Quiero esto. ¿Cómo se haría numéricamente? Bueno, voy a hacerlo numéricamente. Numéricamente sería así. Bueno, la sangría izquierda en el 1, porque la quería poner en el 1. La sangría primera línea en el 2,5, pero no se pone en el 2,5, se pone en el 1,5, porque la primera línea suma también esto. Es decir, si la sangría izquierda quieres ponerla en el 1, 1, el número es correcto. Pero si la sangría primera línea quieres ponerla en el 2,5, es 1,5 más 1, 2,5. Y la derecha en el 14, como el margen está en el 15, pues es restar 1 también.
Luego sería izquierda 1, primera línea 1,5, que en realidad se coloca en el 2,5, y derecha en el 14, que como es 15, pues resta, resta hacia atrás. Bueno, aceptamos y ahí está. 1, 2,5 y 14. Entonces con eso es con lo que se puede hacer la misma operación de las sangrías, pero numéricamente. Si nos caen números por ahí, pues 1,6, 2,8, etcétera. Bueno, vamos a pasar a ver ahora los interlineados. Bien, vamos a poner las sangrías, si queremos, pues todas iguales para que se vean más claras las cosas. Y vamos a ver ahora los interlineados. Los interlineados también solo trabajan sobre el párrafo que tienes seleccionado, y si tienes seleccionado todo, pues todo. Por ejemplo, si yo estoy en este párrafo, solo trabajará el interlineado en ese párrafo. Los interlineados están aquí, donde pone párrafo, también están ahí, interlineado. Bueno, tenemos el interlineado sencillo, que es sin interlineado, digamos, el básico. Luego tendríamos el 1,5, interlineado 1,5, este es. Recordamos que estamos en este párrafo último, ¿eh? Si seleccionamos todo, pues todo, pero vamos a centrarnos en este para que se vea bien. Eso sería 1,5. Esto sería interlineado doble o 2, interlineado 2, ahí. Y ya, si queremos, por ejemplo, interlineado triple, pues no hay aquí. Aquí hay 1,5 y 2. Si queremos 3, sería aquí. Múltiple 3. Eso sería interlineado triple. De la misma manera, podrían decirnos interlineado 2,5, porque hay 1,5, 2, pero 2,5 no hay. Bueno, pues sería aquí 2,5. Damos a aceptar y eso sería 2,5. Vale, luego este sería interlineado sencillo, también llamado 1. Este es 1,5, este es 2. Y aquí en múltiple podemos poner la medida que queramos. Triple sería 3, cuádruple 4 y así. Bien. Luego tenemos otras medidas que es mínimo y exacto. Bien, mínimo y exacto van por una medida que es PTO. Una medida que es PTO. PTO es una medida que equivale a 0,3 milímetros, 0,35 milímetros. Es una medida pequeña. Bueno, entonces, si queremos decirle, por ejemplo, 25 PTO, damos a aceptar y esto es 25 PTO. Bien, si yo le digo 5, sucederá una cosa, que reducirá el interlineado lo más posible sin que las líneas se junten o se sobrepongan, se monten unas encima de otras. Entonces yo le digo 5, pero no me hace caso, es decir, esto es más de 5. Parece que lo hace, pero no, en realidad esto es más de 5. Entonces mínimo es que va a hacer caso a los PTO que le digas aquí, a la medida en PTO que le digas aquí, va a hacer caso a la que le indiques, pero en el caso que la medida sea muy pequeña y detecte que las líneas se van a chocar o a juntar, no lo hace, hace lo mínimo que pueda. Por eso se llama mínimo. Si le decimos exacto, la cosa cambia. Le decimos exacto, tecleamos un número, 23, y lo hace. Le decimos 30 y lo hace. Ahora bien, si le decimos 5, también lo hará. A diferencia de mínimo, que no lo hacía. Mínimo lo que hacía era juntar lo más posible sin llegar a chocarse. Pero exacto sí nos va a hacer caso. Ponemos exacto 5, damos a aceptar y veremos lo que hace. Bien, antes hemos puesto mínimo 5 y se ha observado que lo junta lo más posible sin llegar a montarse las líneas. El exacto, hace caso exactamente a lo que le dices. Es decir, le dices 5, pues 5. Claro, aquí pues se junta todo. ¿De acuerdo? Pues eso sería la diferencia. Interlineado sencillo, el 1, 1,5, doble, aquí triple, cuádruple, etcétera. Y luego tendríamos el mínimo y el exacto que trabajan por PTO ambos. Pero si detecta que las líneas del párrafo se van a chocar, no lo hace. Hace lo mínimo que pueda sin llegar a chocar. Sí, sí, hace caso a la medida que le indiques. Pase lo que pase, si se montan, pues se montan. Bueno, eso sería. Bien, y ahora vamos a ver
el espaciado anterior y posterior. Bueno, el espaciado anterior y posterior es para no tener que dar enters. Para no tener que dar enters. Por ejemplo, que estén muy separados los párrafos, pues no tener por qué dar tantos enter. Continuamente, cada vez que escribes un párrafo, pues tener que dar varios enter. Entonces, este es el sistema que se utiliza cuando hay que pulsar muchos enter. Para no tenerlo que hacer, pues se selecciona y se le dice espaciado anterior o posterior. Posterior es el espaciado que hay ese párrafo con el siguiente. Por ejemplo, le decimos posterior, pues 50 o 70, la medida que queramos. La medida va siempre de 6 en 6, pero da igual, se puede teclear el número que se quiera. No habría problema en, si dice 54, poner aquí 50, eso da igual. Él va de 6 en 6 para ir más rápido, pero se puede teclear la medida que se desee. Bueno, pues, por ejemplo, 50, aceptar. Bueno, pues esta es una separación de 50 PTO entre párrafo y párrafo. Así, con un solo enter, ya nos hace esta separación y siempre es la misma. Y no tener que andar contando 3 enter o 4 enter en cada párrafo, sino que se pone ya una medida y cada vez que das enter siempre hace la misma separación. Así no tienes que andar contando cuántos enter das en cada párrafo para que queden todos iguales. Bueno, eso sería separación posterior. También se puede escribir en centímetros. Yo selecciono eso y pongo, pues por ejemplo, 3 cm. 3 cm. Entonces doy a aceptar y me deja 3 centímetros. También se puede meter esa medida. Bien. Luego lo convierte a PTO, pero bueno, pero se puede escribir en centímetros. Bueno, voy a poner, por ejemplo, pues 1 centímetro de separación. Y ahí se ve. ¿Vale? Bueno, luego tenemos el espaciado posterior, anterior, perdón. El espaciado anterior, pues es la separación del párrafo con su párrafo anterior o con el párrafo primero. Por ejemplo, vamos a poner este a 0 y ahora están todos a 0, ¿vale? Vamos a quitar esto. Bien. Vamos a dejarlo todo a 0. Vale. Ahora están todos juntos. Entonces, si yo le digo déjame una separación anterior de 48, pues doy a aceptar y ahí la vemos. Es muy similar al posterior, lo que pasa es que este lo que hace es dejar la separación con el anterior. ¿Dónde se nota? Pues se nota en el primero. El primero, pues vemos ahí que el párrafo ha dejado una separación anterior con el margen. Entonces ahí es donde más se nota. Los demás, pues claro, deja una separación anterior respecto al primero, respecto al anterior, y es similar al posterior. Lo que pasa es que este, pues nos deja una separación previa a la escritura. Mientras que este, comprobamos, este, si le pongo a 0 y hago este, vale, vemos que hace lo mismo, pero en el primer párrafo lo pone en línea con el margen, no deja separación anterior, porque como es posterior, pues es ese párrafo con el posterior, ese párrafo con el posterior, mientras que anterior es ese párrafo con el anterior, pero en el primero hay diferencia, en el primero es donde se notaría, ¿de acuerdo?